Bueno, entonces vamos a recordar un poco, sin escribir, pero nada más para recordar qué fue lo que hicimos el lunes. Eh, Definimos a los espacios de Banach que son espacios normados completos, o sea, que la métrica que induce la norma es completa y eso significa que toda sucesión de Cauchy es convergente. Y también vimos, bueno, discutimos un resultado que nos caracteriza a a los espacios de Banach. O sea, cuando nos dice cuando un espacio normado es completo. Y lo que hemos dicho es que X es de Banach, o sea, sí, solo sí, todas las series absolutamente convergentes son convergentes. Implica convergencia. Entonces, lo que hicimos fue, pues, probar las dos direcciones por separado. En esta, o sea, que si suponemos que X es de Banach y queremos ver que la convergencia absoluta implica la convergencia, probamos que cuando tenemos una serie absolutamente convergente, entonces la sucesión de sumas parciales es una sucesión de Cauchy. ¿Ok? Y en el sentido contrario, empezamos con una sucesión de Cauchy arbitraria. Y bueno, recordamos dos propiedades de las sucesiones de Cauchy. La primera es que si existe una sucesión, una subsucesión convergente, eh, entonces la sucesión original converge. Y bueno, el límite es el mismo. Y la segunda propiedad es que existe, bueno, para toda epsilon n, este, que converge a cero, o sea, para cualquier sucesión de reales no negativos que converjan a cero, y bueno, decreciente, estrictamente decreciente, existe una subsucesión de xn, tal que para toda n en n y para toda j en n, eso ya no lo ven. Y para toda j en n, la distancia de yn más j a yn es menor que epsilon n. ¿Ok? Esas son las dos cosas que hicimos. Entonces, bueno, las dos cosas que recordamos. Entonces, a partir de una sucesión de Cauchy arbitraria, encontramos una subsucesión que tal que los términos se fueran pegando muy rápido. Ese tal que los términos se fueran pegando muy rápido, lo estamos codificando aquí en este segundo punto. Y elegimos una epsilon n que fuese sumable, o sea, que diera pie a una serie convergente. Entonces, considerando esa subsucesión, o sea, esa subsucesión de YJs, construimos una serie absolutamente convergente haciendo bueno, usando sumas telescópicas. O sea, yn más 1 menos yn, perdón, sí, menos yn, así definimos a un y al sumar los primeros n términos de esta sucesión u, nos van a quedar yn más 1 menos y1. Entonces, utilizando estas cosas ya obtenemos una serie absolutamente convergente a partir de una sucesión de Cauchy arbitraria y eso va a forzar la convergencia de yn y como yn es una subsucesión de una sucesión de Cauchy, la sucesión original converge. En pocas palabras, eso fue lo que hicimos el lunes. Ahora, vamos a ver funciones que nos permitan identificar espacios normados, no solo espacios de Banach, sino espacios normados. En álgebra lineal, y es un paralelismo que voy a hacer varias veces hoy, en álgebra lineal, lo que, digamos, desde un punto de vista, ni siquiera pragmático, pero desde un punto de vista, pues posiblemente pragmático, pero no creo que sea la palabra. En álgebra lineal nunca salimos o bueno, casi nunca salimos de Rn o de Cn.
Ajá. Porque sabemos que dos espacios lineales o dos espacios vectoriales B y W, si tienen la misma dimensión, y bueno, estamos pensando en dimensión finita, perdón, lo voy a poner así. Si la dimensión de un espacio vectorial es finita, igual estamos pensando sobre los reales, sobre los complejos, entonces B, como espacio vectorial, es isomorfo a K a la N. Entonces, dicho en términos medio llanos, en álgebra lineal nunca salimos de K a la N. Ahora, eso no quiere decir que no valga la pena estudiar, eso no quiere decir que no valga la pena estudiar espacios vectoriales desde una perspectiva más abstracta, ¿no? Aunque sean de dimensión finita. Ok. Bueno, el punto es que esta identificación entre cualquier espacio vectorial de dimensión finita y K n lo hacemos a través de transformaciones lineales que sean biyectivas, ¿no? O sea, hay transformaciones lineales que respetan la estructura que nos interesa. En espacios normados vamos a tener lo mismo y estos van a ser nuestros isomorfismos de espacios normados. Isomorfismos de espacios ahora vamos a empezar fijando a nuestros espacios normados para no tener que andar escribiendo todo el tiempo, sean X y Y espacios normados. Vamos a fijar a X y su norma y Y su norma. Dos espacios normados sobre el mismo campo. Eso es importante. Siempre estamos, bueno, aquí estamos hablando, vamos a relacionar dos espacios vectoriales, pero tienen que estar definidos sobre el mismo campo. Sobre K. Entonces vamos a tomar una transformación lineal, sea T de, bueno, que esté aquí. Aquí, de nuevo, en varias referencias que podemos ver, o bueno, en varias referencias que les he comentado, no utilizan esta notación para las transformaciones lineales así nada más. Ajá. O sea, cuando nosotros ponemos L, nada más estamos hablando de linealidad, no estamos hablando de continuidad, únicamente de linealidad. Entonces, T es un isomorfismo. Es un isomorfismo. Aquí quiero señalar que no estoy poniéndole ningún calificativo a isomorfismo. O sea, lo digo porque antes habíamos hablado de isomorfismos lineales, ¿no? Que son los isomorfismos como de álgebra lineal. Únicamente cuando nos importa la estructura lineal decimos isomorfismo lineal o isomorfismo entre espacios lineales o algo así. Pero cuando no le ponemos ningún calificativo, nos vamos a referir a este tipo de isomorfismos, que es un isomorfismo lineal y que es un homeomorfismo. Sí, es un isomorfismo lineal. O sea, es una transformación lineal biyectiva y un homeomorfismo. Homeomorfismo. O sea, es continua y la inversa es continua. Y vamos a decir que es una isometría. T es una isometría. Si es un isomorfismo, bueno, igual, bueno, van a ver ahora con la definición o con la condición que voy a poner que es medio,
excesivo pedir que sea un isomorfismo. ¿Podríamos pedir que sea un isomorfismo lineal nada más? Bueno, vamos a pedirlo así. Si es un isomorfismo lineal, y, y bueno, y respeta distancias. O sea, para toda X en el dominio, la norma de T de X, esto es un elemento en Y, entonces tiene que ser la norma en Y, es igual a la norma en X. Y decimos que X y Y son isomorfos, respectivamente isométricos. Bueno, ahí dice isométricos. A lo mejor lo escribo otra vez. Son isométricos. O sea que, bueno, isométricos. Si existe un isomorfismo entre ellos. Ahora, por un isomorfismo entre ellos me refiero a que exista un isomorfismo que vaya de X a Y o de Y a X. De hecho, pues lo tengo como observación, pero si existe un isomorfismo en una dirección, forzosamente tiene que existir en la otra. Entonces nada más permito en determinada oración si existe un isomorfismo respectivo a isometría entre ellos. Ok, bueno, y aquí termina la definición. Antes de divagar un poquito al respecto, quiero hacer nada más la observación que les decía, que si una función es un isomorfismo o una isometría, entonces la inversa también lo es. Si T es un isomorfismo, una isometría, entonces la inversa también lo es. Ahora, vamos a ver bueno, vamos a ver los dos casos. Si este es un isomorfismo, y esta es nuestra hipótesis y queremos probar que la inversa también lo es. Entonces, por álgebra lineal sabemos que el inverso de un isomorfismo lineal, o bueno, el inverso de una transformación lineal cuando existe es una transformación lineal. O sea, esta cosa está aquí. Bueno, es biyectiva porque pues si no ni siquiera la podemos definir. Y sabemos que esto es homomorfismo también. O sea, esta es continua y la inversa de esta, que la inversa de t inversa, pues también es continua. Entonces, pues tiene las dos condiciones, ¿no? Que le pedimos a un isomorfismo lineal. Qué raro. Bueno, es que me salió una ventana que no sé por qué, pero bueno. En fin. Y bueno, y la isometría pues es bastante similar, ¿no? ¿Por qué? Si, si ponemos t inversa, esta ecuación
Esto es en Y. Como esto vale para toda X en el dominio, esto es lo mismo que Y es igual a T inversa de Y. Bueno, no me gusta poner el cuantificador después de la proposición, pero bueno. Esto de aquí es cierto para toda X en el espacio X. Como T es invertible, pues es lo mismo que esto de acá. ¿Mm? O sea, a cada X le asociamos una Y de manera única a través de T. Y bueno, vamos de X a Y por T y de Y a X por T inversa. Entonces, la condición de isometría sigue siendo cierta, ¿no? Cuando usamos la inversa en lugar de la original y bueno, que es un isomorfismo lineal, igual eso ya está cubierto. Ahora, hay una observación bastante importante, sobre todo porque aquí es donde una, empieza a haber una diferencia con respecto a lineal. En dimensión finita, y es algo que espero pueda discutir más adelante el día de hoy, todas, cualquier isomorfismo lineal, o sea, si X y Y tienen dimensión finita, y T es una transformación lineal de X a Y, digamos isomorfismo lineal, entonces T es un isomorfismo en este sentido. Ajá. Y bueno, tal vez pues suena muy acá con esta terminología, pero es algo que ustedes han estado utilizando en cálculo directa o indirectamente, ¿no? Que cada vez que hablan de transformaciones lineales de Rn a R o de Rn a Rm, pues estas transformaciones son continuas. Entonces, bueno, aunque ahí están pensando en la norma 1, en la norma usual o en la norma infinito, es cierto en todas las normas, ¿no? Pero bueno, ese es algo que yo creo que no les sorprende, que en dimensión finita, en dimensión finita, todas las transformaciones lineales son continuas, o sea, cuando el dominio es de dimensión finita. Sin embargo, en general eso ya no es cierto. Ahora, en una hoja que les voy a subir esta noche, eh, sí, les voy a subir esta noche, ahí les voy a poner, bueno, hay un ejemplo para que lo desarrollen sobre, bueno, donde doy una transformación lineal que es biyectiva, o sea, es un isomorfismo lineal, pero no es un isomorfismo en este sentido, o sea, no es un isomorfismo entre espacios normados. Eh, entonces, ahí lo estoy planteando para que ustedes prueben lo que haya que probar. O sea, les doy el ejemplo y quiero que vean que lo que se tiene que cumplir se cumple. Ahora, solo una cosa, esa hoja la voy a subir hoy, sí, hoy en la noche, y creo que lo mejor sería que para el lunes hayan intentado ese ejercicio. Lo voy a poner como ejercicio de práctica, pero por favor inténtalo, porque el lunes vamos a empezar dando, o sea, vamos a empezar estudiando los detalles de ese ejercicio. ¿Ok? Nada más, o sea, para que lo aprovechen más, creo que es mejor que lo intenten. Si les sale, qué bueno, si no les sale, pues ni modo. El chiste es que lo intenten. ¿Ok? Pero bueno, lo importante es que en dimensión finita sí existen transformaciones lineales que que no son continuas. Mm, bueno, de hecho podríamos poner algo, podríamos poner algo amable. O bueno, algo, no es un argumento muy riguroso, pero lo podrían hacer, digamos, las cuentas, ¿no? Ustedes las podrían hacer. Imaginemos que tenemos el espacio vectorial de las funciones diferenciables que van del 0,1 a los reales. Vamos a pedir que sean del 0,1 compacto a los reales. Ese es X. Y bueno,
pedimos que en los extremos existan las derivadas laterales. Ok. Entonces ahí tomen una función. Bueno, la más sencilla sería el cero. Ok, ahí está nuestra función cero. Vamos a considerar la norma del supremo. O sea, esto. Sub f de x con x entre 0 y 1. Bueno, aquí estoy suponiendo que en análisis 1 ya vieron algo de normas. Entonces ya saben que esto es una norma. Si no, pues les digo rápido. Como estamos trabajando en un compacto, estamos hablando de funciones diferenciables, entonces son continuas. Entonces, este supremo existe. Y de hecho es un máximo, ¿no? No solo no solo es un supremo, es un máximo. Probar que esto es una norma, pues es directo, realmente. O sea, lo más complicado sería la desigualdad del triángulo. Y pues saben que si f y g están en el espacio, para cualquier x en el dominio, tenemos esto. O sea, tenemos la desigualdad del triángulo puntualmente. F de x más g de x. Y aquí cada sumando lo acotan por la norma. Eso quiere decir que ese número real que tenemos aquí es una cota de todo esto, ¿no? Cuando x corre entre 0 y 1. Entonces, la norma de esto tiene que ser menor o igual que este número, porque es el supremo y esto es una cota superior, y ya acabamos. Bueno, y eso nos da la desigualdad del triángulo. Las otras condiciones de norma son, o sea, no ofrecen mayor resistencia. Pero bueno, o sea, si ponemos una épsilon mayor que 0, digamos que podríamos visualizar en cierto modo, bueno, podríamos visualizar a la bola con centro en la función 0 y radio épsilon como la colección de funciones que están en el espacio y que la gráfica cae adentro de esta bandita amarilla. Ahora vamos a tomar f de x es igual a 0. Entonces, bueno, entonces la derivada de x, perdón, la derivada de, sí, la derivada de f en cualquier x vale 0, ¿no? Pero podríamos tomar aquí una función, digamos, g, que oscile muchísimo. Entonces vamos a tener que g menos f va a ser menor que epsilon. Sin embargo, la derivada de g, digamos, aquí podemos poner en un medio, en su punto favorito, ¿no? En el que no es lo importante. Lo importante es que podemos hacer esto tan grande como nosotros queramos, digamos, mayor que 1. Entonces, el que ocurra eso ya nos está diciendo que al menos la derivada, bueno, que evaluar la derivada en un punto, aquí no va a ser una transformación lineal continua. O sea, por cálculo es una transformación lineal, pero no va a ser continua. Si al dominio le damos esta norma de bueno, la norma del supremo o de la convergencia uniforme. Ok, entonces es nada más para observar que la continuidad no es un asunto trivial cuando empezamos a hablar de dimensión infinita. De hecho, hay un ejercicio de la tarea que puse para entregar hoy, es este lema. Para t, una transformación lineal que va de x a y, son equivalentes. Primero, t es continua. O sea, es continua en todo el espacio. La segunda es que t es continuo en 0. En 0. Bueno, creo que aquí en esta implicación no hay, o sea, no hay mucho que pensarle, ¿no? Porque si es continuo en todo el espacio, pues es continuo en un punto en particular. Excelente. Y la tercera es que existe una constante mayor que 0
existe C mayor que 0, tal que para toda X en X, la norma de T de X, esto es un elemento de Y, es menor o igual que C por la norma de X. Ahora, la pista que les estoy dando aquí, bueno, 1 implica 2, les digo, no hay que pensar mucho. En 2 implica 3 ya hicimos algo muy parecido, ¿no? O sea, cuando vean eh, la prueba del teorema este en el que caracterizamos a las normas equivalentes. O sea, que dijimos dos normas son equivalentes si ocurren tres cosas. Uno, generan la misma topología, esa es la definición. Misma top. La segunda es que la identidad de una norma, bueno, del espacio con una norma a la otra es un homeomorfismo, o sea, es continua y la inversa también. Y la tercera es que podemos escribir esto. Y aquí, bueno, C1 y C2. La, la, la sugerencia que les tengo es que, bueno, que les doy es que estudien esta prueba para poder resolver esto. O sea, la prueba de este lema es una ligera variación de la demostración de este teorema. Bueno, entonces con ese lema en la mano, podemos, bueno, con ese lema en la mano, podemos ver que los isomorfismos nos dan información sobre si un espacio es de Banach, bueno, sí, sobre si un espacio es de Banach o no. Entonces, teorema. Sí, le voy a poner teorema 1. Vamos a tomar una transformación lineal de X a Y, sea T, L de X a Y, y vamos a pedir que sea un isomorfismo. O sea, en el sentido de que es un isomorfismo lineal, es continuo y su inversa también. Si X es un espacio de Banach, entonces Y también lo es. Bueno, igual aquí quiero hacer nada más una observación. Como ya dijimos que si T es isomorfismo, o sea, dijimos que T es isomorfismo, sí, solo si la inversa es un isomorfismo, ¿no? Entonces podríamos también haber enunciado el teorema 1 como diciendo que si T es un isomorfismo, bueno, T es un isomorfismo, si Y es un espacio de Banach, entonces X es un espacio de Banach. Ajá. Dicho de otro modo, si tenemos un isomorfismo entre dos espacios normados y uno de ellos es de Banach, entonces el otro también, sin comprometernos a decir si es el dominio o el contradominio. Y pues realmente basta con que probemos uno de esos dos casos por esta equivalencia de acá que discutimos. Bueno, entonces, antes de poner, o sea, de escribir la prueba, quiero poner más o menos un esquema de cómo va. Vamos a empezar con una sucesión de Cauchy en Y. Entonces aquí tenemos a X y aquí tenemos a Y. Y aquí tenemos nuestra sucesión de Cauchy, ¿no? O sea, la postre se va haciendo cada vez más chica. O bueno, no más chica, sino se van apelmazando más los términos. Y lo que vamos a hacer es aprovechar que sabemos que la función que va de aquí a acá, t, primero, es biyectiva. Como es biyectiva, existe la inversa, ¿no? Eso nos da una sucesión,
O sea, podemos jalar esta sucesión aquí a través de la inversa de t. Y eso nos da una sucesión en X. Ahora, sabemos que t es un isomorfismo. Eso quiere decir que tanto t como t inversa son continuas. Y la continuidad, o sea, la continuidad que estamos teniendo es muy fuerte. Y es tan fuerte que va a implicar que esta sucesión de Cauchy, al regresarla a X o al mandarla a X, también va a ser una sucesión de Cauchy. Entonces, si aquí va la sucesión esta, la que construimos a través de la YN, como es de Cauchy, sabemos que a la larga va a converger a un X. O sea, puede bailar en donde sea y se la pasa bien y lo que pasa, ¿no? Pero a partir de cierto momento ya permanece cerca de esta X. Entonces, esta sucesión XN que vamos a agarrar aquí va a ser convergente a X. Ahora, sabemos que la T es continua. Esto va a implicar que TXN va a ser convergente a T de X. Y esta es la Y que estamos buscando para decir que la sucesión original era convergente. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de resumir un poco más y de nuevo la prueba. Agarramos una sucesión de Cauchy acá, la regresamos a X, o bueno, la mandamos a X a través de T inversa, es de Cauchy, converge y mandamos el límite a través de T a Y. Y bueno, y el límite, T de límite es igual al límite de las TXNs, que son las YNs, por la continuidad de T. Eso es lo que vamos a hacer. Solo, igual, quiero que vean una cosa aquí. Aunque me regreso un poco. Si tenemos X y Y, bueno, X y X' en X, entonces T de X menos T de X', la norma de esto, por la linealidad de T, es igual a T de X menos X'. ¿Ah? Y esto es menor o igual que X menos, voy a poner antes la constante, C, X menos X', X. Ahora, esto quiere decir que, visto en términos de distancia, la distancia en Y de T de X a T de X' es menor o igual que una constante por la distancia en X de X a X'. O sea, lo que estamos diciendo es algo muy fuerte, que la continuidad de transformaciones lineales en espacios de dimensión infinita, o bueno, de dimensión arbitraria, esto no hay que preocuparnos por la dimensión, esto es cierto en cualesquier espacios normados. Si una transformación lineal es continua, entonces es uniformemente continua. Eh, Eso quiere decir en términos de epsilon y delta que cuando ustedes dan la epsilon, la delta, que sale de la definición de continuidad, no depende de dónde están parados. Es la misma en todo el espacio. ¿Ok? Eso significa la continuidad uniforme. Y pues no solo eso, es una función Lipschitz continua, ¿no? O sea, tenemos esto, la distancia de Y, la distancia en Y de Tx a T de X es menor o igual que una constante por la distancia de los dos puntos en el dominio. Y con esto, pues, de hecho, dada epsilon mayor que cero, la delta de la continuidad, epsilon entre C, jala, ¿no? Para todo el espacio. Entonces, eso me refiero con que la continuidad es, o sea, sí es algo muy fuerte. Bueno, entonces ya que sabemos qué vamos a hacer y cómo va el asunto, vamos a escribirlo. Vamos a empezar con una sucesión de Cauchy en Y. Sea yn una sucesión de Cauchy en Y, en el codominio, es lo que queremos ver que es continuo. Definamos a xn
en X por, para toda n en los naturales, xn es igual a esto, la inversa de t evaluada en yn. De nuevo, eso lo podemos hacer porque pues estamos suponiendo que la t es invertible. Ahora, como la inversa es continua, porque estamos suponiendo que es un isomorfismo, como t inversa es continua, existe c mayor que 0, tal que para cualesquiera y y en y, se cumple que t inversa de y menos t inversa de y'. Aquí estos son dos elementos de x. Esto es menor o igual que y menos y', o la norma de eso. Y ahí estamos agarrando elementos de y. Entonces esta norma de aquí es de y. Ahora, vamos a probar que las xn son, bueno, la sucesión de xn es una sucesión de Cauchy. Y vamos a irnos directamente a la definición. Sean epsilon mayor que 0 y n igual a n epsilon, bueno, n que depende de epsilon dividido entre c, un natural, de la condición de Cauchy para xn. Para yn, que es la que suponemos que es de Cauchy. Ahora, aquí, considerando que la vez pasada utilicé o sea, no utilicé como la definición estándar de sucesión de Cauchy, sino una versión equivalente. Entonces, quiero nada más aclarar a qué me refiero al decir que estamos tomando una n de la condición de Cauchy para yn. O sea, me refiero a que para cualesquiera n y m en los naturales mayores que esa n que agarramos, tenemos que yn, bueno, la norma de yn a ym, la norma en y, es menor que epsilon entre c. Eso es a lo que me refiero. ¿Ok? Luego, así, para m y n naturales mayores igual que esta n que tomamos, se cumple que xn, la norma de xn menos xm, esto está en x. Esto, pues, por definición es igual a la norma de t inversa evaluado en yn menos t inversa evaluado en ym. ¿Ok? Entonces, ya tenemos algo de este estilo. Ah, acabo de percatarme que no puse la constante. O sea, igual en una de esas la constante es 1, ¿no? Pero pues no sabemos. Ahora sí, menor que c. Esto es en x. La norma de yn menos ym. Y por la manera en la que elegimos a la n mayúscula, esto es c por epsilon entre c es igual a epsilon. Dicho de otro modo, esta sucesión que agarramos aquí es una sucesión de Cauchy. Por lo tanto, xn es de Cauchy y converge, porque estamos suponiendo que x es completo. Bueno, digamos
AX. Le estamos poniendo un nombre al límite. Finalmente, vamos a utilizar la continuidad de T. Como T es continua, tenemos que el límite, cuando n se va a infinito, de yn, es igual al límite, cuando n se va a infinito, de t de xn, porque así los elegimos. Aquí es donde estamos utilizando la continuidad, que es t de x. Y pues ya no era lo que queríamos probar. Queríamos probar que existe este límite. Por lo tanto, y es un espacio de Banach. Bueno, ya puse arriba por lo tanto, entonces concluimos que y es un espacio de Banach. Ahora, antes de continuar, quiero aclarar que sí vamos a mencionar ejemplos, porque creo que es muy importante que hablemos de ejemplos también. Justo, bueno, justo ayer estaba, bueno, vi una charla de un seminario que me pareció bastante bonita. Y algo que me pareció muy padre es que hablaba de, bueno, hay, hablaba de ciertos conjuntos en el 0,1. O sea, imagínense, y aquí está nuestro intervalo 0,1. Entonces, digamos que ya sabemos que con respecto a la expansión, a expansiones binarias, sabemos que monobinarias o base 10 o cualquier base entera, las cosas se comportan bien. O sea, en un sentido muy preciso, ¿no? Que no voy a ahondar. Pero hay otro tipo de expansiones de los números reales. Entonces, algo que podríamos hacer es, bueno, algo que podemos hacer es que a todo número real lo podemos escribir de esta forma, con las AJ números naturales. Y esto tiene propiedades muy bonitas. Entre ellas es que esto establece una biyección entre los irracionales en 0 y 1 y las sucesiones de números naturales. Ajá. Y de hecho no solo es una sucesión, es un homomorfismo si a esto le dan la topología producto. Bueno, la cosa es que en esta expansión las cosas también se portan muy bien y eso quiere decir que hay, bueno, y nos interesa ver qué pasa cuando las cosas se portan mal o cuando empezamos a restringir este tipo de los dígitos de aquí. Y resulta que esos conjuntos son chiquitos en el sentido de la medida de Lebesgue, y hay nociones más finas para distinguir entre conjuntos de medida cero. Entonces, ese problema, ver qué tan grandes son estos conjuntos determinados por restricciones en estos dígitos, pues es un problema bastante geométrico, ¿no? O sea, en cierto modo. Y lo que me llamó la atención es que la manera en que estaban presentando el resultado fue meterle análisis funcional. Entonces, a primera vista, pues uno dice, ¿cómo demonios lo hacen? Y lo que hacen es estudiando, bueno, lo hacen estudiando transformaciones lineales. Bueno, primero empiezan a estudiar, se fijan en espacios de Banach en el 0,1, que los vamos a definir, o sea, espacios de funciones integrales, que son espacios de Banach, y ahí empiezan a estudiar transformaciones lineales, o sea, operadores lineales que van de ese espacio en ese espacio, y con la información que obtienen ahí pueden determinar qué tan grandes son este tipo de conjuntos. Entonces, pues bueno, nada más me pareció bonito mencionarlo, y sobre todo porque están hablando, o sea, están utilizando
espacios de Banach muy concretos. O sea, sí se usa la teoría general, obviamente, pero le están aplicando a un tipo de espacio muy concreto y resuelven otra cosa. Entonces, eso me pareció bastante llamativo. Bueno, entonces, bueno, nada más como resumen de todo esto, los isomorfismos, si tenemos dos espacios normados que son isomorfos, pues las cosas que nos importan, que son la estructura topológica, se respeta, y la otra es que la estructura lineal también se respeta. Ahora, también debemos decir que no se respeta tal cual. O sea, digamos que el diccionario más fiel, o cuando la identificación es lo más fiel posible, es cuando tenemos una isometría. O sea, en la isometría ya prácticamente tenemos las mismas cosas, nada más las estamos cambiando de disfraz, ¿no? En el isomorfismo sí, sí hay como cierta variación, pero las cosas importantes como la continuidad, la compacidad, cerradura, abiertos, eso se siguen manteniendo, además de la estructura lineal. Ahora, les había comentado que en álgebra lineal... sí, pero no había visto el mensaje de Brian, pero me estaba señalando el error que había cometido aquí. Les había dicho que en álgebra lineal vemos que los espacios de dimensión finita pues son iguales, ¿no? O sea, si tenemos dos espacios de dimensión finita y con la misma dimensión, son esencialmente iguales desde el punto de vista del álgebra lineal, y eso no es para desmotivarnos, sino que nos da muchísimas herramientas, porque espacios que pueden ser de entrada muy abstractos, podemos trabajar con ellos traduciendo los problemas ahí a RN o a CN. Ahí hacemos las talachas que tenemos que hacer y lo regresamos. Eso es desde el punto de vista de álgebra lineal. Ahora, cuando le metemos en las normas, resulta que pues resulta que sigue siendo lo mismo, ¿no? Ahora, las demostraciones en este tipo de cosas son un poco más complicadas. Para ser más precisos, vamos a ver que si tenemos X y Y con la misma dimensión y es finita, entonces son isomorfos. O sea, en el sentido que acabamos de decir, que existe un isomorfismo lineal, que es un homomorfismo. También vamos a ver que todas las normas en un espacio de dimensión finita son equivalentes. Entonces, no importa qué tan rara se les ocurra una norma, va a ser, o sea, las condiciones, la topología que va a definir esa norma va a ser la misma que la norma euclidiana. E igual eso también nos permite, en ocasiones, no trabajar con la norma usual, sino cambiar a la que más nos convenga. Y de hecho, también vamos a ver que todos los espacios de dimensión finita son espacios de Banach. Entonces, hoy vamos a enunciar nada más cuáles son los resultados que vamos a ver. Y el lunes ya los probamos. Yo creo que los corolarios sí los pueden probar sin ningún problema. Bueno, los otros también, pero los corolarios son más sencillos. Sean X, un espacio normado, y Y otro. Bueno, los resultados que les dije, o sea, que todas las normas son equivalentes en dimensión finita, que todos los espacios de dimensión finita son espacios de Banach, son corolarios sencillos de uno de los teoremas importantes de espacios de dimensión finita. Y es este. Vamos a etiquetarlos por letras. Teorema A. Si la dimensión de X es finita, entonces toda transformación lineal con dominio en X es continua. Y el segundo teorema es un poco más sofisticado. Eh,
Pero bueno, quiero que vean dos cosas. Aquí, en este teorema A, estamos imponiendo una hipótesis algebraica, ¿no? O sea, que la dimensión es finita. Y estamos obteniendo una conclusión topológica, o sea, estamos concluyendo sobre la continuidad de una familia de funciones. En el segundo, lo que vamos a ver es que cierta hipótesis algebraica es equivalente a una hipótesis topológica. Entonces, eso pues resulta como bastante atractivo, ¿no? La dimensión de X es finita. Esa es la hipótesis algebraica. Sí y solo sí. La cerradura de la bola con centro en 0 y radio 1 es compacta. ¿Ok? Digamos, van a ser nuestros teoremas estrella. Y bueno, y por tiempo nada más voy a comentar los corolarios, no los voy a escribir. El primero es el que ya les había dicho. Si tenemos dos espacios vectoriales de la misma dimensión, entonces son isomorfos. Si tenemos un espacio vectorial, o un espacio normado, perdón, con dimensión finita, entonces todas las normas son equivalentes. Con un espacio vectorial de dimensión finita, entonces todas las normas son equivalentes. Y el tercero es que todo espacio de dimensión finita es un espacio de Banach. Ahora no lo voy a escribir, pero cuando suba el PDF sí voy a poner los corolarios para que intenten probarlos el lunes.